Es una bendición estar aquí para compartir un poco de la palabra. Y vamos a comenzar un poco a ver si recordamos de qué hablamos el sábado pasado, el domingo pasado. No. Sí, pues recuerdan, estaba en el libro de los Hechos. Hemos hablado de Saulo, que prácticamente se le había cambiado el nombre a Pablo, y que no lo recibían prácticamente ninguno de los discípulos o de los apóstoles, porque le tenían miedo, pero hubo un introductor, ¿cómo se llamaba? Bernabé, que lo lleva a los apóstoles y prácticamente comienza una relación ya con la estructura oficial, diríamos, de lo que era la primera iglesia. Entonces yo no voy a hablar específicamente de eso, pero sí un poco de la convicción de Pablo, pero reflejada en otro que es un profeta, el profeta Eliseo. Y ¿cómo se llama? Recordamos que Pablo, pues a pesar de que él era un erudito, digamos, pues creado en una familia judía, ciudadano romano, con mucha letra, porque había sido, digamos, educado a los pies del rabino más famoso, que se llamaba Gamaliel en su tiempo, y cuando él se convierte, él realmente toma una actitud totalmente de humildad, porque definitivamente no era fácil para él, habiéndose movido en la élite, digamos, religiosa, donde él era aceptado, donde él llegaba y pedía cualquier cosa y se la daban, como le dieron las cartas para irse a Damasco. Prácticamente iba a matar gente, ¿no? Sin problemas, ¿verdad? O sea, con una cobertura política interesante, ¿no? Político-religiosa. Pero resulta que él se convierte y corta esa relación de una manera, digamos, drástica, de tal manera de que él dijo: aquí sigo a Cristo y porque Él es mi Señor, y cambió de jefe, diríamos, o de patrón, o de rey, o de lo que podamos imaginar nosotros como autoridad. Entonces es interesante ver eso para nosotros en nuestra vida, ¿no? Digamos, quién es la autoridad de nosotros en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces vamos a ir y leer un poco de la historia de Eliseo. Vamos a ir al libro de Reyes, a Segunda Reyes. Capítulo 19, versículo 19. Yo tengo aquí una versión un poco diferente, entonces si alguien puede leerla en la versión Reina Valera sería bueno, o en otra versión para ver. Capítulo 19, versículo 19, 20 al 21. Primera Reyes. ¿Segunda de Reyes? Primera. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Leo la Reina Valera actualizada. Cuando se fue de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Entonces él dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Elías le dijo: ve y vuelve, pues ¿qué te he hecho yo? Eliseo dejó de ir tras él. Luego tomó la yunta de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente para que comiesen. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Esta versión dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Habían 12 yuntas de bueyes en el fin, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes
y corrió tras él, o sea, tras Elías, ¿no? Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego le seguiré. Anda, ve, respondió Elías, no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando el yugo y el arado, y coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Amén. Es una historia interesante porque Elías, como algunos de ustedes saben, han leído todo el libro de Elías, pues es uno de los profetas más digamos, perseguidos, se puede decir, por uno de los reyes que se llamaba Acab, porque en ese momento, el contexto histórico de ese momento, era una total corrupción del pueblo. Se habían dejado todos los mandamientos de Dios que se habían dado en el Torah y que había realmente los profetas tratado de transmitir, y el rey realmente no mandaba, quien mandaba era la señora, ¿no? Porque era Jezabel, y Jezabel era una señora que era muy idólatra, y entonces había traído los dos mejores ídolos más grandes de los pueblos que vivían alrededor y de los cuales Dios había dicho que no siguieran sus creencias. Estamos hablando de Baal y de Asera, o Asherah, dicen otros, que eran los dos ídolos más fuertes que dominaban toda la religión de ese tiempo. Y entonces los altares, digamos, de Dios, pues, o sea, donde hacían holocaustos, habían quedado como en tercer o cuarto lugar, porque ya no les interesaba. Entonces, pero Elías creía que él estaba solo, que realmente ya todos se habían corrompido, y el Señor le dice: no, mira, hay 7,000 personas que no han doblado rodillas delante de esos ídolos, porque igual que la adoración era de postrarse, pues, delante de las imágenes de estas dos deidades, y eso prácticamente separaba al pueblo de la relación con Dios. Y le dice: bueno, vas ahora a decirle al rey que no va a llover por una temporada de 3 años y algo, 3 años y medio. Y entonces, pues obviamente eso causa molestia, ¿no? Por un lado, tal vez hubo incredulidad al principio, porque dijeron: ¿y por qué viene? Si aquí tenemos todo. Tenían 450 profetas de Baal y 400 de Asera. Entonces tenían muchos sacerdotes, muchos digamos, líderes religiosos que afirmaban que la prosperidad de Israel iba a ser permanente, y adorando a esos otros dioses que no eran los dioses. Entonces, el rey le dice: pues, bueno, hazlo. Y cabal, no llovió por todo ese tiempo, y obviamente un tiempo como eso de 3 años y fracción creó una sequía, una total desgracia para la nación, y entonces se buscaba al profeta para matarlo. Y tuvo que huir, y tuvo que estar lejos, y luego pues regresó a decirle: mira, hagamos como una apuesta, ¿verdad? A ver si tus sacerdotes, como ustedes creen, estos de Baal y estos de Asera, pueden hacer que el fuego de Dios caiga sobre un holocausto, es decir, sobre un altar, con un buey o con un becerro, y que, a ver si quién lo hace. Entonces, toda la historia ustedes la pueden leer ahí, y entonces, pero lo que quiero decir es que Elías probó que el Dios de Israel, Jehová, o Yahvé, o el Dios Altísimo, o el Santo de Israel, hizo llover fuego sobre aquel altar que había sido remojado con 12 cántaros de agua, para que mostrara que realmente estaba húmedo, y dice que cayó la gloria de Jehová y fue consumido aquello. Y entonces, como era, digamos, un acuerdo real, difiere, entonces se mató a todos esos profetas falsos.
Pero bueno, luego el Señor le dice, mira, ya estás un poco viejo, ¿no? Le dice eso, ¿verdad? Pero yo lo estoy parafraseando. Le dice a Elías, y tú tienes que tener un sucesor. Y ya bueno, había pasado el reinado de Acab, del profeta había muerto de una muerte terrible, él y su mujer. Y prácticamente le dice, ve y unge a fulano y a sultano allá y busca otro para que te suceda, tío, para que te releve. Y entonces va y con nombre y apellido, pues bueno, no sé si tenían apellido en aquel tiempo, pero le dice, ve y elige a Eliseo. Y entonces Eliseo no estaba de balde. Es interesante. Lo primero que quiero que noten en este pasaje es que Dios pareciera que busca gente que está ocupada y que está, digamos, con deseo de hacer las cosas bien. Puede ser que sea en su trabajo, puede ser que sea en su negocio o en lo que sea, pero Dios tiene una característica interesante de que Él busca las personas que realmente quieren hacer bien las cosas. Y no, bueno, no me voy a decir, pues los que no lo hacen bien, entonces no los va a buscar. Bueno, la misericordia de Él es amplia, ¿no? Pero para que le sirvan a Él, generalmente, si usted revisa toda la Biblia, o sea, va a ver que está ocupado. Le puedo mencionar el caso de David. David era un niño. Todos los otros hijos de Isaí estaban en casa cuando llegó el profeta para ungirlo. Solo este muchacho pequeño estaba en el campo con las ovejas. Para uno de los casos. Pero igual Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro, de su suegro, ¿no? Porque pues estaba ocupado cuando miró la zarza que ardía y que no se quemaba la planta, ¿no? Y entonces aquí prácticamente Eliseo está arando con 12 yuntas de bueyes y él tenía la última. O sea, Eliseo es, digamos, como un campesino, pero no un campesino tan pobre, porque recuerde que esto ocurre justo después de la gran sequía. O sea, no había llovido por tantos años, y viene la lluvia y está mojada la tierra, y entonces todo el mundo se pone, obviamente, las pilas, como diríamos, para hacer producir la tierra. Entonces él está en plena faena cuando Elías lo va y lo encuentra y le tira el manto. Una cuestión simbólica, pues algunos... Posiblemente si hubiera sido uno de nosotros y hubiera estado sudado, porque mire, uno de los trabajos más difíciles, o mejor dicho, más duros que hay es arado. No sé si alguno de ustedes ha arado o entiende lo que son bueyes y arados también, porque ahora es un poco complicado, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy duro, es un trabajo que fatiga. Entonces, imagínense que usted está sudado, usted está con el arado rompiendo la tierra y los bueyes cansados todos, y viene alguien y le va a tirar un manto de usted o una capa encima de usted. Posiblemente, si usted no es de carácter afable, pues se va a enojar porque ¿me entiende? Pero mire, este hombre inmediatamente reaccionó y siguió a Elías a decirle, permíteme. O sea, pero ¿qué pasaba? Es que también Eliseo había sido criado en una familia creyente. Era parte de las familias o de las personas, de esos 7,000 que no habían inclinado sus rodillas o sus rostros a los Baales y a las Aceras, ¿no? Entonces, tenía conocimiento del Dios verdadero. Y entonces el Espíritu de Dios lo tocó e inmediatamente estuvo dispuesto. Pero mire, yo lo que quiero que usted se lleve de este mensaje es la actitud valiente y decidida de este hombre. Porque acepta el reto de la invitación de Elías de seguirle. No le ofrece salario, no le ofrece mejores cosas. Este muchacho era hijo de hacendados, porque en aquel tiempo, bien, y ahora mismo todavía podría ser en algún lugar campesino donde todavía se usan bueyes, alguien que tiene 12 yuntas de bueyes, pues se nombra que es alguien que tiene una economía bastante buena. O sea que no estaba él, digamos, falto de riqueza o de comodidad, pero él desprecia todo eso, ¿verdad?
porque imagínense, posiblemente la cosecha iba a ser muy buena, ¿cómo se llama? Ellos iban a poder recuperar todo lo que habían perdido durante los años de sequía y de crisis y todo eso, pero ni siquiera tampoco pensó en que qué va a decir mi papá o qué va a decir mi mamá, sino que actuó de una manera contundente y dijo, me voy. Y para que no le quedara, porque a veces lo que pasa cuando nosotros queremos seguir al Señor es que tenemos como cosas ahí, o como que tenemos unos bueyes y unos yugos y unos arados, ¿verdad? Que no queremos abandonar, entonces, o que los guardamos, ¿verdad? A mí me ha pasado porque yo dejé un montón de herramientas guardadas allá desde donde me vine, porque dije yo cuando regrese las voy a usar. Y quizás si hubiera leído esto antes, como que las hubiera quemado, ¿verdad? Porque es cierto, uno está pensando siempre, no, pues si termino aquí me regreso a hacer aquello. Pero él dijo, no, yo voy a seguir con todo mi corazón, con todas mis fuerzas a este llamado que me hace Elías. Ni siquiera Elías le explicó nada, ni siquiera lo trató de convencer, ni siquiera le hizo entrevista, ni le pidió currículum, ¿verdad? O sea, o la hoja de vida, ¿no? Sino que ni le pidió experiencia, sino que le dijo, ven, y se fue a servirle al profeta. Entonces, vuelvo y repito, a mí lo que me impresiona es estos líderes como Pablo, ¿verdad? Como Eliseo, como el mismo Moisés, aunque Moisés renegó y renegó y renegó, pero al final le entró, ¿verdad? Pero que inmediatamente que tienen el llamado, se deciden y dejan todo y van y obedecen y se someten, porque una de las cosas que a nosotros más nos cuesta como humanos o como personas, y especialmente nosotros los hombres, es sujetarnos, es estar, digamos, bajo autoridad, ¿verdad? Porque bueno, a veces creemos que las sabemos todas y que somos capaces y que nosotros podemos hacer esto, y que inclusive cuando si tenemos un jefe medio bobo, ¿verdad? Y decimos, no, yo podía hacer mejor que ese. Sí, y entonces, pero no, el aspecto de la autoridad es tan importante, porque en este caso Elías, él tenía la autoridad de Dios, ¿verdad? Porque la del rey, bueno, a buscarla, porque lo odiaba y lo quería matar, pero él obedecía a Dios, entonces tenía la autoridad del Dios creador y del Dios que lo había puesto a él como, digamos, una conexión entre el pueblo para guiarles, para que no se confundieran con sus sentimientos y con su relación con Dios, o con los dioses. Entonces, veamos, Eliseo pudo haber dicho, bueno, déjame unos 3 meses, o lo vamos a hacer dentro de tanto tiempo. Pero no, él estuvo dispuesto inmediatamente, ¿verdad? Sin saber mayor cosa. Y eso es un acto de fe, ¿verdad? Y esto es lo lindo de la fe, ¿verdad? Porque es como dicen, tirarse sin paracaídas, ¿verdad? Y saber que o los salva Dios, o se muere, o se hace torta, como dicen otros, ¿no? Y se tira, ¿no? Sin paracaídas, digamos, de una altura muy alta. Entonces, pero este hombre, este profeta, nos demuestra que cuando se decide uno, digamos, a seguir y a querer servir a Dios, realmente Dios se encarga de uno, ¿verdad? Porque Dios es fiel y Él no nos va a dejar avergonzados. Y entonces, esta historia es tan como aleccionadora para nosotros, para que veamos cómo Dios puede llamarnos y puede indicarnos un trabajo que necesariamente tenemos que aprender, ¿verdad? Porque en el caso de Eliseo, él era un campesino, él no era un lector de las escrituras, ¿verdad?, que había para ese tiempo, pues no era, posiblemente sí, ¿verdad?, pero no era un erudito en las cosas de profecía, por ejemplo, porque ellos eran prácticamente profetas que tenían también a otros para enseñarles a ser profetas. Había escuelas de profetas en ese tiempo,
Y eso era por eso habían tantos profetas de los otros dioses, ¿verdad? Porque era como una industria de educación, ¿no? O sea, se educaba a la gente y se le daba rango de profeta. Por eso habían 400 profetas de Baal. ¿Cómo es? 450 de Baal y 400 de Acera. Entonces, era como una profesión, ¿me entiendes? Pero este campesino lo único que tenía era un corazón dispuesto, sencillo. Y dijo, yo voy, y yo lo haré. Y Dios lo tomó. Y la historia ustedes pueden terminarla y leerla porque es bastante larga, ¿verdad? Son los 2 capítulos, Primera Reyes, Segunda Reyes, de cuando Elías, pues Dios se lo lleva, porque esa es otra cosa interesante, ¿no? Porque dice que Elías no murió, por lo menos no se le vio la muerte en ese momento. Ahí hay una discusión entre unos que dicen es que se trasladó a otro lado y que tuvo que haber muerto y que igual que todo, ¿no? Pero hay otros que creemos que posiblemente está en un lugar, porque en Apocalipsis habla de que van a haber unos testigos que van a venir justo antes de la venida del Señor, porque creemos en la segunda venida del Señor, ¿verdad? Porque algunos pues dudan también de que Jesús va a regresar, pero yo sí creo firmemente que va a venir, ¿verdad? Puede ser que no esté vivo ya yo, o que digamos esté vivo, ¿y por qué no? Pues, pero lo precioso de esta palabra es que, ¿cómo se llama? Elías le dice, bueno, Eliseo le pide a Elías que realmente él pueda tener el poder o digamos, la unción que tenía Elías para poder él conducir el pueblo, para poder tener esa relación genuina con Dios. Y entonces, le dice Elías, bueno, pídeme, ¿qué quieres? Y entonces le dice, yo quiero la doble porción del Espíritu. Y entonces le dijo Elías, cosa difícil me has pedido, le dice, porque realmente eso no es fácil, ¿no? O sea, digamos, tener la doble porción del Espíritu significaba pues prácticamente tener como una doble herencia de bienes, en el caso pues de que habla de Deuteronomio, pero que en este caso pues era espiritualmente. Y le dijo a Elías, bueno, si ves cuando yo me vaya, te lo doy. Y mire, Eliseo no se despegaba de día y de noche de su amo, de su guía, de su mentor, de su discipulador, hasta que vio cuando en un carro de fuego se fue Elías y él quedó con el manto. Y a mí me llena ¿cómo se llama? De alegría saber que ¿cómo se llama? Esa historia, pues, uno podría decir, bueno, no, pues ya saber si era cierto eso, o si realmente el que escribió eso estaba fumado, ¿me entiendes, no? Cualquier cosa se puede decir. Pero lo cierto es que dice que él tomó el manto, ¿verdad? Que pues dejó Elías, y habían pasado el Jordán, y el Jordán es un río bastante grande, ¿verdad? Y antes mucho menos porque casi estaba virgen toda la zona, digamos, donde nace el río Jordán. Y entonces él se fue con el manto, habían hecho para pasar en seco, para caminar en seco, Elías había tocado con el manto y habían pasado. Entonces de regreso él hace lo mismo y dice, quiero ver si Dios está conmigo. Y hace el acto y cabal, él puede regresar abriendo el río, o sea, dejando en seco, como cuando pasaron los israelitas, han visto las películas, pues. Pero lo cierto es que estaba el poder con él. Y hizo muchos milagros, pasó todo el tiempo y realmente de su vida, ¿verdad? 50 años sirvió al pueblo como profeta. Pero pareciera que la humanidad tiene como ciclos, ¿no? Porque pasan estos casos, yo solo recuerdo el caso de la ciudad de Nínive. O sea, la única ciudad o la única población de las que se habla en la Escritura de que realmente hubo un arrepentimiento de todo el mundo, desde el buey hasta el rey, ¿verdad? ¿Saben qué es buey? No todos, los jóvenes no saben. Bueno, el buey es un animal que por un lado, se domestica, ¿verdad? A tal grado que pueda ser muy obediente. Y el rey, pues todo el mundo sabe quién es el rey. Y entonces, pero lo que quiero decir es que en Nínive realmente hubo una conversión de todo el mundo. Pero ¿cuánto duró eso? Dice la historia, pues,
historiadores calculan que unos 300 años, desde que Jonás fue y se dedicó a ese pueblo, y todo desde el rey se puso en ayuno por 40 días y obtuvieron, digamos, el perdón de Dios, y esa ciudad floreció por 300 años. El caso de digamos, desde el momento que Elías prácticamente hace todos estos milagros, ¿verdad? Digamos, de que se quema el holocausto, de que se abría los ríos para pasar, desde que sanaba, que resucitaba muertos, etcétera, etcétera, pasaron solo 50 años. Y ahí murió, y viene otro, y pareciera que como que se olvida el hombre de la relación con Dios, ¿verdad? Y de esa convicción de que debemos de seguir a Dios independientemente de lo que pase, ¿verdad? Porque eso es lo impresionante de estos grandes hombres, que realmente cuando decidieron seguir a Dios, lo han hecho de todo corazón. Y no les importa las cosas materiales, no les importa el qué dirán, no les importa nada. Entonces, veamos, tengo como unos 15 minutos más, creo. Vamos a ver. Entonces, Como quieras. toda la noche. Vemos en esta historia una condición profunda de este hombre, que lo hace de una manera prácticamente espectacular, diríamos, ¿no? Pero Dios siempre ha estado, digamos, interesado en que nosotros seamos instruidos y que estemos dispuestos a ser instructores. Porque lo que Dios anhela de nosotros es que nosotros, cuando venimos al Señor, nos dispongamos y que realmente entreguemos todo lo nuestro, digamos. Es decir, que todas aquellas cosas que nosotros a veces ni entendemos, pues las depongamos con el interés y la intención de entender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y el apóstol Pablo escribía también en el libro de Efesios, ¿verdad?, un poco los ministerios, ¿verdad?, que bueno, los 5 ministerios, inclusive hay iglesias que se llaman iglesias quíntuples, que son prácticamente, quizás lo vamos a leer para Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el buen ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo como que lo establece de una manera pues clara de qué es lo que debe de anhelar uno. Entonces, lo más difícil y la pregunta que yo tengo para ustedes, que yo para mí mismo también, es que ¿cómo descubrimos realmente el propósito que Dios quiere que nosotros realicemos aquí mientras estamos en la tierra? Porque le tengo una mala noticia, no es muy largo la estadía aquí. Bueno, los jóvenes ahora lo piensan que está un poco largo, pero yo así pensaba hace 50 años, cuando era niño, ¿no? Ahora tengo ya casi un poco más de mediodía abajo, como dije el otro día aquí, y quizás después de las 3 de la tarde, o más de las 8 de la noche aquí, porque aquí se debe poner el sol hasta las 10, ¿no? Entonces, la vida es corta, y uno puede enredarse en mil cosas, y uno puede, digamos, afanarse e inclusive hacer riqueza, y ¿cómo se llama? O tal vez volverse un perverso, o de gastar su vida bebiendo o haciendo cosas indebidas, que los extremos llevan, digamos, a la destrucción del cuerpo y del alma y del espíritu del hombre. Es decir, cuando usted no tiene freno, no tiene límites, no hay, digamos, una frontera hasta donde usted llega, hombre, usted todo es playa, ¿verdad? Usted cree que no hay ningún obstáculo para detenerse, pues, y entonces a veces se mete en problemas, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Tal vez gasta demasiado, hasta lo que no tenía, se endeuda, se enferma,
y resulta que no satisface todo lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar el propósito para el cual nosotros fuimos enviados a la tierra? Porque yo sí creo, ya no sé qué usted, porque algunos dirán, no, pues si nosotros somos como cualquier otro individuo que nace, crece, se reproduce y muere, y ahora ya ni siquiera se reproducen muchos, ¿no? Entonces, pero vale, la verdad es que yo cada vez que escudriño más la palabra y que vivo, ¿verdad? Todos estos años que he vivido, me doy cuenta que hay un ser creador. No puede haber otra explicación para lo que es realmente la naturaleza, para lo que somos nosotros y para lo que hay en nosotros, de esa intuición de que hay algo más y que tenemos sentimientos buenos y sentimientos malos. Muchas veces cuando caminando en la calle, lo primero que nos dice algunos de los que queremos orar por ellos, dicen, no, yo no creo en Dios. Y entonces, sí, pero ¿por qué no? No, porque si no, no hubiera tanto mal. La pregunta común que se hace, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué unos son ricos? ¿Por qué otros son pobres? Y entonces, y bueno, es cierto, es la verdad. Pareciera que hay una injusticia y que se la queremos adjudicar a Dios. Pero resulta que yo creo que Dios lo que ha querido es que nosotros realmente respondamos con justicia, que nosotros seamos esos que construimos esa justicia. Y por eso muchos de nosotros a veces siempre queremos hacer el bien. Y Pablo lo decía, o sea, en un momento de crisis, digamos, de su humanidad, él dice, bueno, realmente lo que yo quiero, no hago, más lo que no quiero, eso hago. Es decir, siendo muy sincero consigo mismo de que tenía luchas, aún siendo un apóstol, digamos, pues, con una unción tremenda. Y entonces, nosotros tenemos que buscar y tenemos que encontrar el propósito de Dios para nosotros, porque nosotros no hemos venido aquí solo a comer, digamos, ¿qué comemos aquí? Arroz, judías, todo ese tipo de cosas, que sí, es bueno, es que hay que disfrutarlo, ¿verdad? Y todo, digamos, es para bendición cuando realmente lo hacemos de una manera de bendición. Pero cuando nosotros nos ofuscamos, o sea, nos desesperamos o nos cargamos de este mundo prácticamente y dejamos de buscar de Dios y dejamos de encontrar esa relación que Dios anhela que usted y yo tengan, entonces como que también morimos espiritualmente. Y entonces llega un momento que usted se siente como alguien que pues no vale la pena, que no va para ningún lado, que a saber si habla Dios. Y entonces a veces cuando se está más en crisis es cuando se pregunta y dice, no, pues si existiera Dios, si no estuviera yo así. Pero generalmente se nos olvida qué fue lo que hicimos en el trayecto de donde llegamos hasta este estado, digamos, de incredulidad o de rechazo hacia las cosas de Dios, o de rechazo inclusive a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a veces involuntario. Mire, esto es una cosa terrible, porque cuando el estado de ánimo del ser humano está dañado, o sea, generalmente va y golpea lo más querido. O sea, se reacciona en contra de lo que tiene más cerca. Desprecia lo que está en su casa, porque ese es el plan del enemigo. Yo no le he hablado mucho del otro individuo, ¿verdad? Que es pues el que domina esta tierra, dice que es el que reina actualmente en la tierra. Pero este ejemplo de este hombre que dijo, yo aquí comienzo de nuevo, yo me deshago de mis bienes, los quemo y los doy a los pobres, porque eso es lo que hizo él. Miren qué lindo, ese es otro gran mensaje que está ahí implícito, y es que ni siquiera fue a decirle al papá, fue a besarlo y a despedirse, pero cuando él regresó fue a cocinar la carne para dársela al pueblo, a sus trabajadores, a sus vecinos o quien sea. Han comido de la carne de los 2 bueyes que él ha sacrificado, porque
realmente su corazón estaba diciendo, yo estoy dispuesto a servir a Dios. Pero también el servir a Dios implícitamente tiene la implicación de servir al prójimo. Es decir, Dios se agrada cuando usted y yo queremos servir a la gente, queremos ayudar a la gente. No solo en los aspectos, digamos, espirituales, ¿verdad? Porque uno puede decir, pues que yo no quiero ser cura, o yo no quiero ser pastor, o yo no quiero ser, digamos, un discipulador. Puede ser, ¿verdad? Pero Dios lo que anhela es que su corazón esté dispuesto, porque Él le va a poner las oportunidades. Van a estar ahí. Bueno, no tengo que decirlo, yo sé que usted los ha vivido, las oportunidades de servir a su prójimo, de servir a su gente y a desconocidos y a conocidos y a aquellos que también ni siquiera nos dirigen la palabra o que se burlan de nosotros o que nos ridiculizan o que quieren decir que nosotros andamos más perdidos que ellos, etc. Pero Dios, en su inmensa misericordia, lo que está diciéndonos es: vuélvanse a mí, porque yo sé hacer bien las cosas, ¿verdad? Y esas cosas que sé hacer bien, ustedes las pueden aprender si se dejan discipular. Porque aquí lo que hay es un mentorado de Elías. Elías toma a Eliseo y comienza a caminar con él y le enseña cómo es la profesión o el ministerio de profeta. O sea, lo lleva, digamos, en la práctica, imagino que en la teoría también, porque escudriñaban mucho de la escritura, de los hechos que habían habido antes, pues, de los profetas, porque ustedes recuerdan de que antes, digamos, el gobierno de Israel era un gobierno de profetas, ¿verdad? Y pues luego pidieron rey, y les dio a Saúl, y de ahí ya era el reinado, ya Dios prácticamente no tenía un gobierno directamente con la gente, digamos, con la autoridad que eran los reyes. Pero bueno, vuelvo y te dejo en tu corazón, hermano y hermano. Búscate a ti mismo. ¿Dónde está, digamos, esa cosa que Dios quiere que hagas? O sea, no te pido que cortes los yugos y los arados y los hagas una fogata y queme los bueyes, porque no los tienes. Pero puede ser que hay, ese es un sentido figurativo, que hay cosas que tenemos que realmente cortar, ¿verdad? Quitar. Y realmente, si es posible, destruirlas, ¿verdad? Porque cuando uno tiene cosas que lo ligan, entonces está menos dispuesto a seguir como niño a Dios. Y Dios te ama. La iglesia tratamos de aprender a amar y vale, ese es el Dios bueno que tenemos, un Dios que nos da la oportunidad de ser como somos, pero que anhela que cada vez seamos mejores, que seamos hombres y mujeres decididos de una sola pieza. Así como hay figuras en la vida, digamos, cotidiana, que caminamos, que vemos, por ejemplo, hay aparatos como la brújula, ¿verdad?, que nunca te indica el sur si es el norte. Entonces, fidelidad. Todos los días, por lo menos hasta cuando se acabe esto, porque pareciera hay mucha teoría sobre eso, ¿no?, de que el sol se va a apagar algún día. Y es bíblico. Dice que el sol y la luna no serán más. Y entonces, pero lo que quiero decir es que todos los días que te levantas, ahí está el día, ahí está la noche. Fidelidad de Dios, independientemente de lo que haya pasado, ¿verdad? En las galaxias, en los universos, en lo que sea que hay, porque esa es otra enorme dificultad ahora, que como conocemos un poquito más, entonces se nos imagina que ya somos los dioses que hicimos esas cosas. Pero yo creo que sí hay un creador y que hay un Dios que realmente anhela que usted y yo seamos fieles a Él. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.
y voy a leer